En la primera lectura que escuchamos, queridos hermanos, del libro del Deuteronomio, se nos presenta la figura de Moisés. Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés, el mediador del pacto de la ley. Moisés, el juez de los hijos de Dios. Pero Dios promete otro profeta excepcional, que siempre a lo largo de la historia de la salvación se identificó con el Mesías. Les daré un profeta, dice la primera lectura, y pondré mis palabras en su boca. Habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron ustedes al Señor su Dios. El Señor me respondió: está bien lo que me han pedido, lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Y el Señor Dios nuestro Padre, en primer lugar, en el Antiguo Testamento a través de los profetas, en el Nuevo Testamento a través de su Hijo Jesucristo, después a través de su Iglesia, nos sigue hablando, nos sigue alimentando con su palabra. Por eso nuestra actitud en este domingo debe ser la misma del salmista: Señor, que no seamos sordos a tu voz. La palabra de Dios se nos da a cada momento, a través de un consejo de un hermano, a través de la catequesis, a través de la reflexión o el estudio de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, pero sobre todo a través de la celebración de los sacramentos, de la celebración de los sagrados misterios de la Eucaristía, porque siempre la palabra de Dios ilumina el rito bautismal, el rito matrimonial, el rito eucarístico. Señor, que no seamos sordos a tu voz, debe ser nuestra petición en este domingo. San Pablo, en la segunda lectura, se encuentra ante una pregunta sobre los distintos estados de vida, sobre la vida celibataria que está surgiendo en la vida de la comunidad. Y Pablo es claro: cualquier estilo de vida es igual al otro, ninguno es superior al otro. El matrimonio, el celibato, el solo, el casado, el consagrado, ahí el Señor nos ha colocado, y ese es el estilo de vida que el Señor nos ha dado. Y ahí tenemos que agradar siempre al Señor. Dice pues San Pablo en la segunda lectura: muchas veces el hombre solo, la mujer sola, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Lo mismo la mujer que ya no tiene marido, se preocupa de las cosas del Señor y se puede dedicar a Él en cuerpo y alma. Pero les digo todo esto para bien de ustedes, para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. O sea, vivir según el estado de vida que el Señor nos ha dado, vivir ahí donde el Señor nos ha colocado y realizarnos como hijos de Dios ahí donde el Señor nos ha colocado. Y el Evangelio nos presenta a Jesús enseñando con autoridad y expulsando a los demonios, acciones que manifiestan la divinidad y el poder salvífico de Cristo. Como lo hemos reflexionado en otros domingos, Cristo no vino a hacer milagros. Cristo vino a reconciliarnos con su Padre Dios. Cristo vino a hacer presente a Dios su Padre. Cristo vino a realizar el plan de salvación querido por el Padre, que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero ante la incredulidad de la gente, Jesús realiza algunos milagros, cura enfermos, expulsa demonios, para que la gente crea en su
divinidad, en su mesianidad, en su poder salvífico. Hoy pues el Evangelio nos presenta el poder de Dios. En este domingo encontramos tanto en el texto del Deuteronomio, la primera lectura, como en el Evangelio de Marcos, como tema central el descubrimiento del poder de Dios a través de sus elegidos, los profetas, el máximo de los profetas, Jesucristo, sus discípulos, y ahora los alegres discípulos misioneros de Jesucristo. Creer en Dios y tener fe en Él es un proceso pues existencial en la vida de los creyentes, que transforma nuestras vidas y nos orienta de muchas maneras en nuestro comportamiento. A través de los siglos, a través de la historia de la salvación, los hombres de todas las culturas y de todas las religiones se han enfrentado a la necesidad de creer en un Dios, en una divinidad, pero también se han enfrentado a la posibilidad de no creer en nadie. Hay gente que no cree en Dios, que no cree en nada. El Evangelio de hoy, pues, nos ubica en Cafarnaúm, en la sinagoga, donde un hombre poseído reacciona ante la presencia de Jesús, el ungido de Dios, el enviado para dar a conocer el reino de Dios, reino de amor y libertad. También él tiene miedo. Por eso le dice a Jesús cuando lo ve: ¿has venido aquí a acabar con nosotros? No porque represente una amenaza, sino porque se confirma que el reinado de Dios ha llegado y nada puede estar por encima de él. Por eso Jesús le responde: cállate y sal de él. Expulsa a los demonios de esta persona. El profeta de Nazaret, que nos habla de Dios, nos habla de Él con un lenguaje humano y hace a ese Dios cercano al hombre, cercano a nosotros. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios Padre misericordioso, generoso para perdonar, lento para enojarse. Y el profeta de Nazaret, Jesús, decía, nos presenta a ese Dios con un lenguaje humano y lo hace cercano a nosotros, lo hace cercano al hombre. Quienes lo ven y son testigos de lo que hace, también tienen miedo. Por eso se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Sin embargo, son capaces de ver todo desde otra perspectiva y recuperar la confianza perdida en Dios que parecía lejano. Y por eso también dicen, enseña con autoridad, y los espíritus inmundos lo obedecen. Su voz resuena clara y comprometida con la salvación. Dice la narración del Evangelio, todos quedan asombrados porque las promesas hechas desde antiguo se cumplen y se palpan en las palabras de Jesús y en las cosas y en los milagros que Él hace, y en su predicación, en su doctrina. Recuerden que en estas semanas, poquito antes de la Cuaresma, que ya estamos por iniciar, ya no faltan muchos días, unos 15 días aproximadamente. En estos días estamos escuchando la vida pública de Jesús, la predicación de Jesús, sus milagros, sus parábolas. ¿Cuál es pues la enseñanza de este día, de este domingo? Hoy debemos luchar contra algunas imágenes dulcificadas de Dios, las que no mueven a nada ni comprometen, las que son fruto de las sociedades del bienestar y de la comodidad. Pero también tenemos que enfrentarnos contra las imágenes de Dios que da miedo, porque presentan a un Dios ajeno a la vida, lejano, y que al parecer su voluntad es castigar al hombre con toda clase de pruebas. Como
les decía, Dios, nuestro Padre, es un Dios amor, es un Dios misericordia, es un Dios dispuesto siempre a perdonarnos. Generoso para perdonar, lento para enojarse. Ese es el Dios en quien debemos de creer. Pues que no seamos sordos a su voz. Cada domingo, cuando participamos en la celebración, cuando se proclama su palabra, Él nos habla. A través del profeta, a través del apóstol, a través del evangelista. Que no seamos sordos a su voz. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.